Vamos a orar. Pidámosle al Señor que sea Él quien nos ayude con el estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Porque tú nos has llamado, Señor, y nos has alcanzado. Nos has atraído a tu Hijo, Señor, y nos has salvado de nuestra vana manera de vivir. Nos has salvado de nuestro pecado. Ahora, Señor, te rogamos, ayúdanos a escuchar con atención, a poner atención a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta serie de estudios basado en el libro de Judas. Así que les invito a que puedan ir abriendo su Biblia, o si tienen algún dispositivo electrónico, pues que lo vayan buscando. El libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Es fácil de encontrar porque está justamente antes de Apocalipsis. Entonces no es difícil de encontrar este libro. Espero que todos lo podamos tener a mano. Y quisiera contarles un poco, ¿verdad?, acerca de este libro. Desde temprana edad en la iglesia, ya los apóstoles enseñaron que iban a venir tiempos y que iban a infiltrarse personas que no iban a venir a enseñar la palabra de Dios en verdad, ¿verdad?, que no se iban a basar en una enseñanza genuina de la palabra de Dios, sino que iban a tomar la palabra de Dios y iban a enseñar como a ellos les place, como a ellos les gusta, y iban a utilizar la palabra de Dios, de hecho, para sacar provecho de la iglesia, ¿verdad? Y eso, aunque nosotros lo vemos que es una práctica muy común en nuestros tiempos, como han habido personas que se aprovechan de la iglesia, que se aprovechan de la congregación para lucrarse, no, déjenme decirles, no es una práctica nueva. Esta es una práctica antigua, es una práctica que ha existido en la iglesia prácticamente desde que se fundó la iglesia. Ha habido ese tipo de prácticas de personas que quieren utilizar el ministerio para lucrarse, ¿verdad? Entonces, hoy por medio de este estudio vamos a aprender qué es lo que nos dice Dios y cómo nosotros debemos comportarnos ante esta situación que ha vivido la iglesia y que vive la iglesia y que sigue incrementándose, ¿verdad? Esta práctica no es algo que ha cesado, es algo que se ha aumentado, y por tanto sabemos que también va a ser una práctica que va a seguir aumentando. Por lo tanto, nosotros debemos estar listos para actuar de la manera que Dios nos manda. El libro de Judas es el único libro de la Biblia que tiene como propósito exclusivo preparar a la iglesia para que contienda de una manera firme por guardar la fe genuina en Cristo Jesús, aquella fe que fue predicada por los apóstoles. Así que, solo para que entendamos cuál es el propósito del libro de Judas, antes de empezarlo a estudiar, quiero que lean conmigo Judas. Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Entonces no vamos a ver muchos capítulos en el libro de Judas. Pero el versículo 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El propósito de este libro es preparar a la iglesia que contendamos ardientemente por la fe. Así que durante las próximas semanas nosotros nos vamos a estar preparando para ser una iglesia que esté lista para contender ardientemente por la fe, ¿verdad? Y esto no quiere decir que nos vamos a armar, no vamos a traer pistolas, no vamos a traer cuchillos, no vamos a traer nada de eso, y no vamos a usar la violencia, sino que nos vamos a preparar a tener una fe tan firme que esté lista para luchar contra cualquier signo de apostasía que se pueda dar tanto fuera o dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Aún si dentro de nuestra iglesia se quiere presentar algún síntoma de estas personas que se quieren aprovechar de la iglesia, también vamos a ser una iglesia lista para contender y parar cualquier abuso que se quiera hacer de la palabra de Dios en medio de nuestra iglesia. Así que vamos a leer, hoy vamos a estudiar específicamente los versículos 1 y 2 de este libro. Déjenme decirles algo, digamos, Dios en esta carta le estaba diciendo a su pueblo que inevitablemente van a venir dificultades a la iglesia, y inevitablemente van a tener que entrar a un conflicto donde los verdaderos creyentes tienen que tomar una posición muy firme y luchar contra aquellas personas que están usando la palabra de Dios y están usando el evangelio como
fuente de ganancia o con motivos incorrectos, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a estar firmes. Ahora, la introducción de este libro es una introducción que se basa en hablar de la seguridad que nosotros tenemos como creyentes. Es como decir, Dios nos va a mandar a una pelea, Dios nos va a mandar a una batalla, pero de entrada lo primero que Dios nos dice es que nosotros estamos firmes, que nosotros vamos a salir bien en esa batalla. Es lo que Dios nos quiere decir a nosotros con estos primeros versículos, es que nosotros debemos prepararnos para contender, pero vamos a hacerlo con alegría porque sabemos que al final quien va a ganar va a ser la iglesia. La iglesia verdadera de Cristo va a triunfar contra la apostasía, porque al final toda esa apostasía, toda persona que se levante en contra del evangelio de Cristo va a ser revelada su maldad y Dios va a hacer justicia para con estas personas. Así que miremos primeramente versículo 1 y 2 del libro de Judas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora, algo importante para entender, para que nosotros podamos comprender realmente cómo fue escrito este libro y por qué debe de impactar nuestras vidas, es entender quién fue la persona que escribió el libro. En este caso se describe como Judas, se describe por su nombre directamente, pero da dos características más, aparte de su nombre. Dice que es un siervo de Jesucristo y también dice que es hermano de Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago, ¿verdad? Es el mismo escritor del libro de Santiago. Y Santiago era una persona muy conocida en la iglesia porque en el libro de Gálatas dice que Santiago era columna de la iglesia, o sea, era una de las personas que Dios utilizó para establecer las bases y los fundamentos de la iglesia. Fue uno de esos primeros líderes junto a Pedro y a Juan que establecieron el fundamento de la iglesia y que eran reconocidos por todo el pueblo cristiano como los líderes a los cuales ellos debían seguir, ¿verdad? Aquellas personas que tenían la autoridad dada por Dios para establecer cómo iba a ser el funcionamiento y el comportamiento de la iglesia. Así que Santiago era una persona muy conocida. Entonces para Judas, para identificarse, no se le hacía difícil porque se identificaba directamente como el hermano de Santiago. Ahora, ¿quiénes eran estos Santiago y Judas de que se mencionan aquí? Pues en el libro de Mateo, si pueden apartar un momentito, hay una marca en el libro de Judas, y vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, nos va a mencionar a estas dos personas. Judas capítulo 13, versículo 55, cuando llegaron a preguntar algo sobre Jesús unas personas, decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces aquí están haciendo una referencia a Jesús como el hijo del carpintero, que era José, el carpintero, y María su madre. Sabemos que Jesús vino a esta tierra por medio de el Espíritu Santo engendrando en María a la persona de Jesús y delegándole a José un padre como político, ¿verdad? Un padre como tutor, un padre legal. Aunque José no fue biológicamente el padre de Jesús, sí lo fue de una perspectiva legal. Pero José y María, como una pareja normal, tuvieron otros hijos, de entre los cuales estaban Jacobo y estaba Judas también. Entonces, este Judas que está remitiendo esta carta a la iglesia es un medio hermano en la sangre de Jesucristo. O sea, es un hermano de Jesucristo, ¿verdad? Mi papá tuvo varios hijos, bueno, somos 8 hermanos que somos padre y madre, hermanos por padre y madre, pero aparte mi papá tuvo otros hijos que para nosotros son hermanos, ¿verdad? O sea, por el hecho de que son hijos de mi padre, son hermanos de nosotros. Entonces, aunque aquí vemos uno de estos casos, ¿verdad? Judas era un medio hermano en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entender esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Judas presenta su relación con Jesucristo, al describirse a sí mismo, él no dice, les escribe Judas,
el medio hermano de Jesucristo. O no les dice, les escribe Judas, el hermanito menor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué es esto? Porque Judas, en el Evangelio de Juan se ve que dice que aún antes de la muerte y resurrección de Cristo, dice, ni siquiera los hermanos de Jesús, aquellos que eran hermanos en la sangre, creían en él, más bien lo acusaban. Pero Jacobo y Judas son evidencia de que por lo menos estos dos hermanos de Jesús, después de la resurrección, creyeron en Jesús. Y de hecho Jacobo, el medio hermano mayor de Jesús, se convirtió en una de las columnas de la iglesia. Y Judas se convirtió en una persona que sirvió y trabajó mucho en la iglesia, al punto de que Dios lo utilizó también para escribir por medio de él una carta dirigida a nosotros, donde nos enseña que debemos estar listos para contender ardientemente por la fe. Ahora, quiero decirles esto. ¿Por qué es importante entender quién era Judas? Es importante porque necesitamos entender cómo se relacionaba Judas con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la posición que tomaba Judas ante nuestro Señor? Si se fijan, con Jacobo, que era una columna de la iglesia, él se identifica como hermano, pero con su otro hermano Jesús ya no se identifica como hermano, sino que se identifica, en nuestra Biblia dice siervo, ¿verdad? Pero la palabra que se usa en el original griego, que nos traducen a nosotros como siervo, es la palabra esclavo. Entonces Judas, aún siendo hermano de Jesucristo, se presenta delante de él como un esclavo. Y eso nos ayuda a entender una cosa. Judas entendía que delante de Jesucristo él tenía que presentarse como cualquier otra persona en el mundo, que su vínculo sanguíneo, que su vínculo familiar no le servían de nada para obtener aquella salvación que él pudo conocer cuando se presentó delante de Jesucristo como el Señor de su vida. ¿Saben? Es muy curioso porque nosotros nos valemos de casi cualquier relación que tenemos para tomar ventaja o aprovecharnos de la posición de ciertas personas. Hace poco había un caso en la iglesia, o en una iglesia especialmente, de un niño que cuando le daban la clase, él siempre decía, ¿y usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy el hijo del pastor. Yo el hijo del pastor. O sea, como quien dice, hey, cuidadito, ¿verdad? Conmigo, un trato especial, ¿verdad? Porque yo soy el hijo del pastor. ¿Y saben qué? Eso lo que estaba diciendo ese niño simplemente refleja lo que es la naturaleza humana. Normalmente cuando nosotros tenemos una persona, o especialmente cuando somos familia de una persona que es muy importante, nos queremos valer de esa persona muy importante para tomar ventaja en diferentes circunstancias. Si nosotros conocemos a algún alto mando en la policía o algún alto mando en el ejército o algo así, y nos para un policía de tránsito, no es tan raro escuchar que alguien diga, no, permítame, le voy a hablar a mi general. Es muy común. ¿Por qué? Porque nos echamos mano de aquellas relaciones que tenemos para tomar ventaja aquí en la tierra. Pero Judas entendía algo. Judas entendía que su relación sanguínea o su relación familiar con Jesús no le servían de nada, porque delante de Jesús todas las personas somos iguales. Al comienzo de la iglesia empezó a surgir una corriente de personas que querían darle un trato especial a la familia de Jesús, a sus hermanos, sus hermanas, su madre, y que querían como exaltar a esta familia a un rango que no les correspondía. Y tanto Santiago como Judas, que son hermanos de Jesús, se presentan en sus cartas como esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque querían hacer entender a la iglesia y por tanto querían hacernos entender a nosotros que la relación sanguínea delante de Jesús, aquel vínculo familiar, no sirven de nada delante de Él. Lo único que sirve delante de Jesús es que una persona se presente delante de Él como un siervo, como un esclavo, como alguien por el cual Jesús ha pagado con su sangre, dispuesto a obedecerle en todo lo que Jesús diga. Y este era Judas, aquel medio hermano de Jesús que despreció el vínculo familiar para presentarse delante de él como un esclavo. Judas entendía verdaderamente que para la salvación es necesario recibir a Cristo Jesús como el Señor de su vida, como lo dice Romanos 10,
9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto lo entendió perfectamente Judas y se presentó delante de Jesús confesando que Jesucristo es el Señor de su vida. Así que él entendió perfectamente quién era él. Él entendía que era necesario una relación genuina con Cristo para poder tener vida eterna. Para poder tener una relación con Cristo es necesario presentarse ante Él como siervo. Ahora, el primer versículo, aparte de señalar quién es Judas, aparte de señalarse él mismo quién era, también describe a sus destinatarios, ¿verdad? Y la descripción que hace es la descripción que para nosotros nos da seguridad de la victoria. Versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, primeramente dice a los llamados. Saben, los llamados es un sinónimo de aquellas personas que son salvas, de aquellas personas que han conocido a Cristo Jesús como el Señor de su vida, al igual que Judas lo entendía. La Biblia dice que no hay posibilidad alguna de que una persona se justifique delante de Dios. Y de hecho también la Biblia nos enseña que no hay ninguna persona que voluntariamente, que nazca en su corazón el buscar a Dios. Romanos 3:10 dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces, entender quiénes son los llamados y entender que Dios nos llama a nosotros, sus llamados, es algo de suma importancia, algo que nos va a dar a nosotros convicción, firmeza, seguridad. ¿Saben por qué? La Biblia, Jesús decía: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Los llamados son todas aquellas personas en las cuales Dios ha obrado de una manera poderosa, de una manera milagrosa, haciéndoles llegar a Jesucristo. Aún combatiendo su necedad, aún combatiendo su corazón duro, aún combatiendo su corazón entenebrecido, Dios hace un llamado que no puede ser resistido. Cuando Dios dice: yo quiero que usted venga a conocer a mi hijo para que usted tenga salvación, nadie puede resistir a la voz de Dios. Aún en la dureza de nuestro corazón, nosotros vamos a acatar y vamos a tomar el llamado de Dios y vamos a llegar donde nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quisiera hablarles de un pensamiento que es erróneo. Muchas personas dicen que los llamados en iglesia son los pastores, los misioneros, los que se dedican al tiempo completo a la obra de Dios. Dice que esas son las personas que tuvieron un llamado de Dios, pero no es así. El llamado de Dios lo tiene toda aquella persona que Dios ha escogido para salvación, toda aquella persona a la cual Dios ha llamado a conocer a su Hijo Jesucristo. Es uno de estos a los que le está escribiendo el escritor Judas, el hermano de Jesucristo, el siervo de Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, somos llamados también. Toda aquella persona que ha venido a conocer a Cristo, toda aquella persona que se ha postrado delante de Dios, de Jesucristo como el Señor de su vida, es un llamado porque escuchó la voz de Dios y recibió la instrucción de Dios Padre que lo guiaba ante Jesucristo y le permitía ablandar su corazón para postrarse ante Cristo Jesús como el Señor de su vida. Esos hermanos son los llamados. Si nosotros somos llamados, si nosotros hemos llegado a conocer a Cristo Jesús, no es porque nació en nuestro corazón. No ha nacido en el corazón de ninguno de nosotros el conocer a Jesús. Nació en el corazón de Dios el venir a buscarnos para llevarnos a Jesús. Algo muy importante, hermanos, que se me olvidó decirles, cuando hablaba de la forma en que Judas se presenta delante de Dios, es que nosotros tenemos que entender verdaderamente quiénes somos delante de Dios. Porque dentro de la apostasía, dentro de este grupo de personas que se aprovechan de la iglesia, algo que es muy común es que estas personas quieren elevar a las personas a una posición a la cual Dios no nos ha llamado. Estas personas quieren elevar y con palabras lisonjeras, dice la Biblia, adulan a las personas y los quieren hacer creer que están en una posición en la cual Dios nos ha dicho que estemos. Y se quieren presentar como los hijos del rey, como los príncipes de la tierra,
como bueno, un montón de descripciones que se toman de sí mismos como para hacer sentir especial a la persona, a la cual Judas decía: yo simplemente soy un esclavo de Jesús. Entonces no hay por qué estar engañando a las personas, haciéndoles ver como que van a tener una posición especial delante de Dios cuando vienen a Cristo Jesús. Más bien es necesario entender que todos vamos a tener la misma posición. Todos nos convertimos en esclavos de Jesucristo. Todos los llamados nos convertimos en esclavos de Jesucristo. Esa es la posición a la que Dios nos llama. Pero saben, tenemos el mejor de los amos que puede tener una persona. Un amo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Un amo que pagó por nosotros con su propia sangre y que nos trae para hacernos parte de su familia. Entonces, pero en ningún momento Dios quiere que nosotros nos exaltemos y que nos elevemos a una posición más allá de la que nosotros debemos tener. Ahora, la segunda forma en que Dios nos llama, dice en nuestra versión, a los llamados, dice santificados en Dios Padre. Aquí quisiera hacer una observación, por decirlo así, ¿verdad? Nuestras traducciones de la Biblia se basan en la recopilación de muchos manuscritos antiguos por las cuales Dios ha decidido preservar su palabra, y tenemos por lo menos, hay 150,000 fragmentos de porciones de la Biblia que pueden ser comparadas las unas a las otras, que nos dan garantía de que tenemos una palabra muy fiel. Pero no obstante, entre algunos manuscritos hay ciertas variaciones que no cambian en sí el sentido de la palabra de Dios, pero para nosotros es importante entender qué es lo que verdaderamente Dios nos transmite a nosotros. Entonces, muchos de los manuscritos más aceptables, de los que se les ha dado una categoría de mayor antigüedad y más veracidad, en vez de esta palabra que nosotros tenemos aquí como santificados, usan la palabra amados. Y la mayoría de las Biblias, de las traducciones de las Biblias, ustedes van a encontrar la palabra amados, amados en Dios. Yo quiero decirles algo. Las dos palabras son muy propicias a nuestra traducción. Tanto amados como santificados, las dos palabras transmiten una idea muy propicia de lo que somos nosotros delante de Dios. Si nosotros pensamos en que somos amados de Dios, ¿qué provoca en el corazón de una persona cuando se siente amado por otra persona? ¿A qué está impulsado alguien cuando verdaderamente se siente amado por alguien? ¿A qué estamos nosotros dispuestos a llegar? Hace poco se mencionaba que por qué hay una diferencia en la celebración del Día del Padre y del Día de la Madre. ¿Saben? Y en esencia es que la labor y el amor abnegado de una madre para con sus hijos es muy poco discutido. Por tanto, se le ha dado un mayor auge al celebrar el Día de la Madre, porque las madres son las que han mostrado un amor más genuino, o un amor más determinado, o un amor más desinteresado por sus hijos. Entonces, los hijos, en respuesta de ese amor que hemos recibido, le hemos dado auge a celebrar a nuestras madres ese día especial por el amor que ellas nos han mostrado a nosotros. No obstante, con los padres no ha sido así, y no quiere decir que todos los padres sean malos, ¿verdad? Hay muchos buenos padres que también merecerían una celebración de ese tipo. Merecemos, por dicho. La cuestión es que cuando hay alguien que es objeto del amor de otra persona, produce en el corazón de esa persona que ama todo deseo de mostrar bienestar, de mostrar benevolencia, de mostrar afecto, de mostrar cariño, de mostrar de una manera tangible las muestras del amor que nosotros tenemos. Y Dios dice que nosotros somos amados de Él. O sea, Dios nos está diciendo: ustedes son el objeto de mi amor. Y si somos objetos del amor de Dios, también con Él viene toda su bondad y su gracia para con nosotros. Judas quiere que entendamos algo: vamos a contender ardientemente por la fe, pero sepa que en esa batalla usted es amado por Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros si una persona a la cual nosotros amamos está en una ocasión de peligro? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros? Yo sé que aquí en la iglesia hay algunas personas que les gusta la cacería,
¿Y qué estaría dispuesto a hacer si ve que a una de sus personas amadas está en peligro y tiene uno de esas rifles que usa para la cacería, y si al usarlos pudiera salvar a la persona que ama? Yo creo que muchos de nosotros no dudaríamos en usar algo con tal de defender a las personas que amamos. Saben, Dios dice que nosotros somos el objeto de su amor. Dios está dispuesto a pelear y a protegernos a nosotros, a guardarnos y a cuidarnos de toda la maldad de este mundo, porque somos objetos del amor de Dios. No hay por qué temer mientras estamos en la tierra. Dios está de nuestro lado, Dios nos protege. Es cierto que vamos a tener dificultades, es cierto que estas personas que se han infiltrado en la iglesia y han destruido la iglesia tienen planes perversos y han sido malvados, pero saben, Dios está de nuestro lado. Por eso nosotros podemos contender ardientemente por la fe, porque sabemos que la victoria está de nuestro lado, porque nosotros somos los amados de Dios. Pensando en esa otra palabra que dice santificados en Dios, es la idea de que santificado es algo que se pone, que Dios utiliza de una manera especial, algo que quiere ser utilizado exclusivamente para Él, y por eso le llama santo. Por causa de ese amor que Dios tiene para con nosotros, Dios nos ha santificado a nosotros también. O sea, nos ha puesto aparte, nos ha dedicado exclusivamente para Él, y Dios quiere que nosotros seamos dedicados exclusivamente para su uso, para su servicio, para su beneplácito. Pero recordemos, hemos sido apartados para eso, pero guardados, dice la tercera forma en que se nos describe, dice guardados en Cristo Jesús. Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Ninguno de nosotros es capaz de vivir una vida digna de Jesucristo por su propia fuerza. Ninguno de nosotros es capaz de mantenerse sin pecado. Todos nosotros, por la condición pecadora, por nuestra naturaleza rebelde, somos propensos a fallarle a Dios, y una y otra vez vamos a fallar a Dios. Y si Dios dejara que dependiera de nosotros el ser fiel a Él, no pasaría ni siquiera un día antes de que Dios nos hubiera cortado de esta tierra por nuestra incapacidad de serle fiel a Él. Pero saben, nosotros vamos a ganar y nosotros vamos a perseverar porque estamos guardados en Cristo Jesús. Es el poder de Cristo el que nos guarda de no desviarnos y de no apartarnos de la fe. El mismo poder que usó Dios para traernos a la fe, para traernos a su Hijo amado Jesucristo, es el mismo poder que sigue obrando en nosotros para que nosotros no nos apartemos de Él. Muchas veces se ha discutido y discutimos y seguimos discutiendo que si la salvación se pierde o no. Si la salvación estuviera en nuestras manos y dependiera de nuestro poder, todos nosotros ya hubiéramos perdido la salvación. Desde el primer día que la recibimos lo hubiéramos perdido. Pero como no depende de nosotros, depende de que somos guardados por Cristo Jesús. Por eso estamos seguros que nosotros no perdemos nuestra salvación, porque estamos guardados en Cristo. Él es el que se encarga de guardar nuestra vida, y Él es el que se va a encargar de presentarnos ante Dios Padre. Dice en el libro de Efesios capítulo 5, una iglesia pura y sin mácula. Es Cristo Jesús el que hace la obra de purificarnos a nosotros para presentarnos delante de Dios Padre. Somos guardados en Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, somos llamados, amados y guardados por Dios. Así que en esta lucha que vamos a ver, que vamos a tener que afrontar contra la apostasía, recordemos esto: somos los llamados de Dios, somos amados por Dios Padre y somos guardados por Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 2, el escritor se dedica a dar el deseo de Él para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Y el deseo de Él son tres cosas muy importantes. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Otras versiones dicen que Dios les conceda abundancia de misericordia, abundancia de paz y abundancia de amor en sus vidas. Dios quiere que nosotros tengamos y disfrutemos de su misericordia de una manera abundante. Saben, la misericordia
es esa virtud o esa obra de Dios que nos ve como personas pecadoras. Pero a pesar de nuestro pecado, Él no nos trata como merecería nuestro pecado, sino que nos trata con su amor, nos trata de una manera compasiva, y en vez de darnos el castigo por nuestro pecado, más bien provee algo para que nosotros seamos limpios de nuestro pecado. Esa es la misericordia. Y Dios y el libro y el escritor dice que el deseo de Él es que la misericordia se nos sea multiplicada. ¿Saben por qué? Porque todos los días nosotros vamos a pecar. Todos los días vamos a fallarle a Dios de cualquier manera, ¿verdad? Por pensamiento, por omisión, por rebeldía, de cualquier manera. Nosotros somos un pueblo rebelde a Dios y necesitamos que la misericordia de Dios se manifieste en nosotros día a día. Si Dios nos pagara como merecemos, cada día moriríamos por causa de nuestro pecado. Pero Dios en su misericordia tiene compasión de nosotros y hace que el Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que nos impulsa a confesar nuestros pecados y a apartarnos de Él. Dios no simplemente tiene compasión, sino que provee los recursos necesarios para que salgamos y venzamos al pecado. Eso es lo que Judas anhela para nosotros, que la misericordia de Dios nos sea multiplicada, que sea en abundancia la misericordia de Dios. Y también anhela, dice, que la paz de Dios nos sea multiplicada también. ¿Saben? Y cuando Judas está hablando de paz, está hablando de esa condición del hombre en la que puede, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, de la presión que el mundo nos pueda traer, el deseo de Judas para nosotros es que mantengamos paz, que nuestro corazón sea guardado con la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de las circunstancias de nuestra vida, esa paz que viene por confiar en la obra de Dios en nosotros y por nosotros. Eso es lo que anhela Judas para nosotros, que esa paz nos sea multiplicada, que nosotros vivamos una vida de perfecta paz, de completa paz, para que no vivamos angustiados o abatidos. Y el tercer deseo dice amor, en el sentido de que el amor sea multiplicado. Si Dios nos ha amado como nos ha amado, si nos ha mostrado un amor tan grande, Judas anhela que nosotros podamos experimentar ese amor de Dios de una manera más todavía, más profunda, más amplia. Y yo creo que que nosotros aún no hemos logrado entender y valorar hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros. Pero Judas anhela que nosotros cada día conozcamos más ese amor, que el amor de Dios nos sea multiplicado, que nosotros vivamos a la luz de ese amor de Dios para con nosotros. Saben, el amor de Dios no depende de quiénes somos nosotros o de cómo nos comportamos. El amor de Dios depende de quién es Él y de cómo es Él. Y quiero que me acompañen a leer de una manera rápida en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, el capítulo 7, versículos 7 y 8. Hay una declaración que nos ayuda a entender cómo es ese amor de Dios que también excede todo entendimiento. Dios hablándole a su pueblo Israel. Por tanto, nosotros podemos aprender de cómo es el amor de Dios por medio de este versículo. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Miren, sino por cuanto Jehová nos amó. Dios no amó al pueblo por ser más grande, más piadoso, más bondadoso o mejor que cualquier otro pueblo. Más bien Dios le decía al pueblo de Israel: ustedes eran lo más insignificante de la tierra, pero yo los amé. En el libro de Corintios dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo cual somos nosotros, para avergonzar a los que se creen grandes en esta tierra. Dios nos ha amado a nosotros por el amor que Él ha decidido tener por nosotros. El amor de Dios es lo más grande que nosotros tenemos en esta tierra. ¿Cuántas cosas nosotros estaríamos dispuestos a hacer por amor?
muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios, el deseo de Judas es que nosotros experimentemos el amor de Dios en una manera grande, plena, completa, que nosotros vivamos cada día a la luz de ese amor que Dios tiene por nosotros. Así que vamos a estar estudiando el libro de Judas y espero que mientras estemos estudiando el libro de Judas, cada uno de nosotros pueda tener en mente, en medio de la apostasía, en medio de esta contienda que vamos a tener por la fe verdadera, Dios nos ama, Dios nos ha guardado, Dios nos ha llamado, Dios nos ha santificado. Así que mis queridos hermanos, vamos a continuar, espero que podamos seguir viniendo, que le demos continuidad y vamos a ver cómo nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de combatir ardientemente por aquella fe que ya nos fue dada. Así que acompáñenme a orar, vamos a orar y que sea Dios quien guarde esto en nuestros corazones. ¿Saben? Dios le ama, como decía Dios, con amor eterno Dios nos ha amado y nos ha llamado y nos ha traído a su Hijo. Y solo por la obra de Dios es que nosotros tenemos salvación. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por este amor tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor. Señor, te ruego, Padre, que pongas en nuestro corazón, Señor, la convicción de ese amor que tú tienes por nosotros, Señor. La certeza del amor que tú tienes por nosotros. La seguridad de saber que estamos siendo guardados en Cristo Jesús y que nuestra salvación no depende de nosotros, Señor, sino que depende de la obra de Cristo por nosotros. Aquella obra que fue consumada en una cruz y fue manifestada, Señor, de una manera satisfactoria por la resurrección de tu amado Hijo. Gracias, Padre Santo, que tu Espíritu Santo siembre tu verdad en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.